a todos. Bueno, gracias por estar acá, por este tiempo tan lindo de graduación. Llegaron a la meta, alcanzaron el recorrido. Seguramente habrán pasado muchas cosas, pero después Lili seguramente va a hablar al respecto. Pero a mí me toca esta parte, que tiene que ver con la palabra y una reflexión. Y saben que cuando decía, tengo que preparar una palabra para personas que se gradúan, y yo sé que acá hay muchos evangelistas, entonces digo, ¿qué voy a predicar? Vengan a predicar ustedes, y ustedes, acá son todos predicadores, dijeron contar testimonio, ya empezaron a predicar ahí, claro, porque hay grandes evangelistas, y qué lindo que es cuando el pueblo se une y cuando hay gente apasionada por el evangelio, apasionada por llevar el mensaje. Así que, gloria a Dios por eso, y ahora le voy a pedir a lo especial, que se den un aplauso a ustedes que llegaron a la meta, alcanzaron. Cumplir con las 2 horas que me dieron para hablar. Saben que hay una palabra que el Señor puso en mi corazón en este tiempo y quería compartírsela, que tiene que ver con la identidad, ¿sí? Porque la identidad, quienes somos nosotros, es algo muy importante, ¿ok? Y ahora vamos a ver un poquito de eso. Fíjense, a ver, creo que hay ahí una imagen, cambiar de identidad, no sé si la tenemos por ahí, si no yo la comparto de acá, no hay ningún problema. Cambiar de identidad. Hay muchas personas en la Biblia, la palabra de Dios, nuestra guía, que cambiaron su identidad, cambiaron de vida, ¿sí? Hasta incluso cambiaron el nombre. ¿Sabía que hay personas en la Biblia que Dios le cambió el nombre? A ver, los estudiosos de la Biblia, ¿quién por ejemplo? Esa, Jacob, muy bien, Israel. Hay otro más, viste que son todos predicadores, te das cuenta ahora, tenés que frenar. Pero sí, Saulo, y de él quiero hablar hoy, de él me quiero detener. Pero primero fíjense lo que es la identidad. Es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. O sea, básicamente son esas cosas que te hacen ser distinta, ¿no? Quizás yo puedo dar algunas características de vos como persona y alguien que te conoce va a decir, sí, ese es el hermano, ese es Gonzalo, ese es Julián, ese es Claudio, Claudia, porque claro, sí, estás hablando de él, de ella, la conozco. Pero hay, como decía en la Biblia, en Hechos 13:9 vemos esto. Escuche, yo tengo los textos acá, los que le gusta anotar, anote y después los lee bien detenido en su casa. Dice que entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, bueno, fijando los ojos ahí, ¿no? A un falso profeta lo reprende. Pero lo que quiero destacar es que a partir de Hechos 13:9, la Biblia ya no deja de hablar de Saulo y empieza a mencionar a Pablo, ¿sí? Pero no nos da muchos detalles de cómo fue y por qué, ¿sí? Se cambió el nombre, pero lo cierto es que ya cambió de identidad. Y yo preparé algo especial para que ustedes vean hoy de quién es Pablo y me pareció la forma más dinámica de compartirlo rápidamente. ¿Quién era Saulo? Mirá, preparé una hoja de vida, como la conocemos, un currículum de Saulo. Ahí los chicos lo van a poner para hacerlo más dinámico, porque si tengo que hablar de quién era Saulo y detenerme, creo que no nos vamos de acá hasta la próxima graduación, más o menos. Pero era una persona muy importante, no sé si tenemos por ahí la imagen, una persona muy destacada, importante para el pueblo, ¿sí? Voy a dar algunos detalles mientras los chicos ponen la imagen. Era de Tarso, ¿sí? En Turquía, este es su lugar de nacimiento. Ahí está, mirá el currículum. Esa foto la saqué del Facebook de Pablo, de Saulo. La más linda que encontré. Era fariseo, ¿sí? No sé si lo ven bien de ahí. Era, bueno, el lugar de Cilicia, ¿sí? Ahí donde nació, que hoy es Turquía. Nacido en una familia judía de la tribu de Benjamín. La ciudadanía era romano de nacimiento, él tenía doble ciudadanía. Esto no era un dato menor, tener la ciudadanía romana en ese momento era muy importante y tenía muchos beneficios, privilegios. Uno, por ejemplo, no pagar impuestos. Los que pagamos impuestos sabemos que ya es un gran beneficio. Pero fíjate, hablaba idiomas, mirá los idiomas que hablaba: griego, latín, hebreo, arameo. Un tipo muy preparado. En cualquier multinacional contrataban a Saulo seguro. Las aptitudes: perseguidor de cristianos, elocuente, decidido, eficaz. El tipo era eficiente, eficaz en lo que hacía. Era una persona muy preparada.
y determinante, ¿no? Educado como fariseo, miembro de la secta más estricta de la religión judía, ¿sí? La universidad, mirá dónde estudió, en la tutela del renombrado rabino Gamaliel. O sea, el tipo era muy preparado y, bueno, vamos a ver la experiencia como fariseo. El rol era celoso perseguidor de la iglesia cristiana. De las acciones más destacadas, cuando asesinaron al primer mártir de la iglesia, esto está en la Biblia, Esteban, él estaba ahí y asistía, digamos, a la muerte, al asesinato de Esteban. Digamos que pudo haber sido un actor intelectual, digamos, del asesinato de Esteban. Ahora, quiero destacar esto, que Saulo, esta persona que era con estas características, celoso, ¿no? ¿Cómo puede una persona así cambiar de vida? ¿Cómo puede una persona con estas características, él quería matar a los cristianos, odiaba a todo aquel que confesaba a Jesús y ahora va a cambiar de vida? Y vamos a verlo, dale, ponete la plaquita por favor, ahí ya después le paso el currículum de Saulo. Y ahora Pablo, ya no hablamos de Saulo, vamos a hablar de Pablo. ¿Cómo fue ese cambio de identidad? ¿Cómo pasó de ser de Saulo a Pablo? Bueno, algunos dicen que es, digamos, él se cambió el nombre porque en esa experiencia que él desafía a este falso profeta, había un gobernador que se llamaba Paulo. Entonces él, como de manera de recordar, digamos, de ese suceso tan importante en su vida, se cambia el nombre a Pablo. Algunos creen esto. Otros dicen que era simplemente su segundo nombre, porque si era ciudadano romano y tenía doble ciudadanía, era muy común que tenga un nombre, digamos, judío y otro nombre romano, así que podría ser una posibilidad. Y otros creen por el significado, porque Saulo como Saúl significa grande y Pablo significa pequeño, él se cambia el nombre. Pero bueno, también hay una razón y ahora la vamos a ver. Fíjense cómo fue ese cambio de identidad. Y anoten, porque no voy a poder leer porque el tiempo apremia todo lo que traje anotado, pero sí es importante que ustedes lo anoten y después lo lean tranquilo en su casa para que vean que lo que estoy predicando es Biblia, no voy a hablar de otra cosa. Lo primero que tiene que haber en la vida de una persona para ser transformada y cambiar tu identidad y pasar de la vieja vida, como decía la hermana, a una vida ahora llena de Dios, una vida en victoria, una vida en luz, no puede haber otra manera que no sea con un encuentro con Jesucristo. Jesucristo es el único que cambia vidas. Ayer, hoy y siempre. Él cambia vida, transforma. Dale un aplauso a Dios. Él cambia, Él transforma. Y Saulo tiene un encuentro tremendo. Mirá, él era tan celoso de su religión. Dale la otra plaquita, por favor. Era tan religioso de su religión, tan celoso, que él pide una carta, ¿sí?, a las personas, a las autoridades, para ir a un lugar que no era su jurisdicción, que era Damasco. O sea, no le correspondía ir a buscar a los creyentes ahí, pero él pide una carta de recomendación y dice: voy a ir a Damasco, aunque no me corresponde, y voy a buscar a todo aquel que confiese a Jesús y lo voy a meter preso, dice. Entonces él pide la carta y se va celoso camino a Damasco, y en el desierto tiene un encuentro con Jesucristo mismo. Jesucristo ya en gloria, ya había venido, murió, resucitó, había ido al Padre y ahora en gloria se le aparece a Saulo en el desierto. Saulo, después de este suceso, dice que una voz que él escucha que le dice: Saulo, Saulo, ¿se acuerdan? ¿Por qué me persigues?, le dice. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿no? Lo que estás haciendo, ¿no?, es tremendo. Entonces él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Él temblando dice: imagínate, se te aparece Jesús, pensémoslo, ¿no? Vas camino al laburo, aparece Jesús, chao, cambia todo. Entonces este Saulo, perseguidor, celoso, elocuente y todas las características, ahora está temblando, fíjate, temblando de miedo, porque se le aparece el Señor. Y el Señor él le dice: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: bueno, levántate y entra, dice, a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora Saulo está ciego. Después de este suceso, Saulo queda ciego, ¿ok? Y está en ese lugar y dice que el Señor se le aparece, ¿sí? Le habla a Ananías, un discípulo, y le dice: anda a la calle derecha, a tal lugar que hay un muchacho que se llama
Saulo, quiero que ores por él y que recobre la vista porque está ciego, y yo le mostré en visiones que un hombre llamado Ananías iba a orar por él y iba a recibir la vista. Entonces Ananías dice, ahora pensemos esto, muchachos, vieron el currículum de Saulo, perseguidor de la iglesia, quería asesinar a cristianos, y le dicen, anda a orar por Saulo. ¿Qué harías vos? Séme honesto, séme honesta. Y no, mejor mandarlo a... Mejor que vaya la pastora que habló muy bien y habló muy bien, ¿o no? Que vaya. Pero, hermanos, Ananías le dice, Señor, vos no sabés quién es, o sea, que bueno, ¿cómo van a ser el Señor? Las cosas que escuché de él, que asesina a cristianos, que hace esto, que hace lo otro. Entonces, él le dice algo que yo quiero que lo anotes ahí, en tu Biblia, ¿sí? Que lo anotes. Y el Señor le dice, mirá, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Ahora, las personas van a dudar de vos cuando cambies de identidad. Van a dudar de tu persona. Porque para ellos, para el mundo, para el que te conocía antes de conocer a Jesús, vos sos el drogadicto, el borracho, o qué sé yo, o el mentiroso. Entonces, como que dudan mucho de que vos puedas ser usado por Dios. Y las personas, y sobre todo el enemigo, porque esto, recuerden siempre que cuando hay una persona atentando contra tu vida y desafiando, siempre el enemigo está atrás, que quiere desacreditarnos, y dice, esta persona no es digna de traer una palabra y ser usada por Dios. Pero ¿sabés qué te quiero decir? Que Dios te ama tanto, tanto, que te da una nueva identidad en Cristo Jesús. Y te hace de esa persona que el mundo rechaza, una persona con valor y que ahora puede ser usada por Él. Gloria a Dios por eso, ¿o no? Sí. Qué lindo que es que nos da una nueva identidad. Pero bueno, la identidad de Saulo generaba dudas. Entonces el Señor tenía, como siempre, un plan y dice, instrumento escogido es este. Aunque el mundo dude de vos, quiero decirte hoy, hermano, hermana, que sos un instrumento escogido por Dios. Y que antes de la fundación del mundo Él te puso nombre y te apartó para vivir gloria, gloria y victoria. ¿Amén? Es así, es así. Ahora, esta identidad generaba dudas. Vamos a avanzar, perdón que voy rápido, pero el tiempo apremia. Como dice, ¿cómo descubrió Pablo su propósito? Ahora, conociste a Jesús, sos nueva persona, y si no, hoy puede ser el día que te encuentres con Él. Hoy tu identidad tiene que cambiar. Hoy tenés que salir de acá como nueva criatura, ¿amén? Y así va a ser. Ahora, Él descubre su propósito. ¿Y cómo lo descubrió? Bueno, en Gálatas capítulo 1 vemos que Él cuenta que no fue llamado. Y esto aplica para vos. Vos no fuiste llamado por una persona, por una iglesia, una congregación, una organización. El que te llamó, el que te apartó, el que te santificó fue Jesús, fue Dios. Dios mismo, el Padre, que te apartó para que vos seas su hijo, su hija. Sí, claro, usó persona, por supuesto que sí, usó persona, pero el que te apartó y el que te dio valor y el que te ama es el Padre, es Dios. Sos su hijo y su hija por Él. Y Pablo dice esto, a mí no me llamó la iglesia, no me llamó, el que me llamó fue el Señor, dice, porque claro, siempre estaban los fariseos, él era fariseo, pero digo, los religiosos que estaban acusando a Saulo, Saulo, este no, y él siempre defendiendo su ministerio, incluso de iglesias que él mismo había fundado, que después lo querían desacreditar. Y en las cartas lo vemos mucho, no podemos leerlas todas, pero después búsquenlas. Y en Gálatas 1 dice algo muy interesante, y voy a pasar a la segunda plaquita, que dice, cuando estuve en Jerusalén, dice, o sea, ya había conocido, dice, antes de la fundación Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí. Por su gracia reveló a su Hijo en vos y en mí. Amén. Por su gracia. Y dice, para que yo le predicase a los gentiles. Él y vos, nosotros, fuimos llamados para predicar y tenemos que seguir contando de Jesús a otros. Y dice que él hizo algo interesante. Dice, no subí a Jerusalén cuando conocí, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, al lugar donde había encontrado a Jesús. Y pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Por qué destaco esto? Porque cuando conoces al Señor, cuando ahora cambias de identidad y sos nueva criatura, lo que tenés que descubrir es cuál es tu propósito, cuál es tu llamado, dónde el Señor quiere que vos seas usado o usada. Pero en Avance viste muy bien que no solamente hay evangelistas con el don de evangelistas, sino evangelizadores. Porque Mateo 28 es para todos, ¿amén? O sea, todos tenemos que ir a ser discípulos y predicar a las naciones. Esto es para todos. Ahora,
Lo cierto es que Pablo tenía que descubrir cuál era su ministerio. Y él no lo consultó con personas, sino que fue a Arabia, al desierto, y estuvo ahí orando a Dios para que le revelase en qué iba a ser usado. Luego tenemos que, una vez que conocemos al Señor, una vez que sabemos ahora de nuestra nueva identidad, tenemos que aprender, escuché bien, a vivir como hijos e hijas de Dios. Las cosas de tu vieja vida ya no sirven acá para solucionar conflictos, para tomar decisiones, para hacer determinadas cosas. Puede ser que haya un celo en tu vida, algo de tu personalidad que el Señor por ahí conserve y ahora tenés que encauzarlo, ¿no? Para la obra de Cristo. Pero lo cierto es que lo que vos eras antes y como hacías las cosas, con Cristo ya no sirve. Ahora tiene que ser Él el que direccione tu vida y el que te ayude a tomar buenas decisiones. ¿Amén? ¿Sí o no? Claro. Entonces tenemos que aprender. Y Pablo tuvo que aprender. Y vamos a ver cómo lo hizo, cómo aprendió, cómo caminó. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Quieren más o estamos dormidos? Veo gente muy seria. Dice, Pablo tuvo un compañero. Es importante, escuchar bien, saber que cuando empezás en tu nueva vida en Cristo, no podés hacerlo solo. No se puede. Tiene que haber un compañero. Pablo tuvo un compañero. Primero tuvo a esta persona Gamaliel que lo capacitó. Pero cuando conoció al Señor, tuvo un compañero que era Bernabé. Él fue su compañero. Y dice que este Bernabé, este hombre, cuando la gente dudaba de Pablo, lejos de tener celo o celo de decir, este me va a sacar el lugar, este me va a hacer luchar el piso, viste que eso se ve mucho, lamentablemente en muchos lugares, él, lejos de eso, lo tomó, dice, tomando a Pablo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Qué lindo que es en nuestra vida tener un Bernabé. Qué lindo que es tener a una Bernabé, ponele otro nombre. Ese que te acompaña, que te ayuda en los momentos difíciles, cuando la pasamos mal. Y tener a alguien para llamar y decir, che, la estoy pasando mal, necesito que ores por mí. Estoy pasando esta dificultad, este problema. O tengo esta situación que me genera gozo y te la quiero contar. Qué lindo que es tener un Bernabé. Y necesitas tenerlo. Entonces Pablo tenía a Bernabé y ellos caminaban. Ahora, este Bernabé lo ayudó, lo acompañó en sus primeros viajes misioneros y ahí Pablo entiende algo que está en 1 Corintios capítulo 9. Él dice, Pablo ahora ya entiende para qué fue llamado. Dice, porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues, ¿se acuerdan? ¡Ay de mí! Si no, predico el Evangelio. Él entendía que el sentido de su vida era predicar el Evangelio. No solo en una plataforma, no solamente en un culto especial de la iglesia, sino, hermanos, anote bien, escuche. El evangelismo tiene que ser una cultura en nuestra vida. Tenemos que vivir con una mente de reino, con una cultura de evangelismo, porque la gente se muere sin Cristo. Amén. Esta mañana un hermano manda un mensaje a los grupos de nuestra iglesia y dice que fue a correr. Y cuando iba corriendo, haciendo ejercicios a las 6:30 de la mañana, se encontró un muchacho colgado en un árbol que se estaba queriendo quitar la vida. Este hermano esta mañana fue corriendo, lo agarró, pidió ayuda y entre dos lo levantaron. Pudieron rescatarlo, este muchacho no murió. Y este chico oró por él y le predicó el Evangelio. La gente está tomando decisiones extremas porque vivimos tiempos extremos. El enemigo quiere matar, hurtar y destruir, pero nosotros en el nombre de Jesús debemos ir y dar vida en su santo nombre. ¿Amén? Tenemos que predicar, tenemos que anunciar el Evangelio. La gente necesita escuchar la verdad. Ahora, Pablo lo entendía muy bien y era su estilo de vida y tiene que ser el tuyo, hermano. El evangelismo no es solamente un curso, no es solamente leer o hacer una actividad. El evangelismo es vida, es vida, es vida. El evangelio es vida. ¿Amén? Amén. Es así, en nuestro estilo de vida. Y Pablo lo entendía muy bien. Luego, voy a ir saltando por el tiempo. Madurez ministerial y de carácter. Hermanos, tenemos que orar para madurar. Tenemos que ser maduros. Hay problemas. Miren, Pablo tiene uno de los viajes misioneros. Y hay un muchacho Juan Marcos, que en Panfilia los había abandonado. Entonces Pablo le dice a Bernabé, mirá, yo no quiero que este muchacho venga con nosotros. Porque nos abandonó en Panfilia, la verdad que no voy a ir con él.
Fíjate, el que lo ayudó en los primeros pasos ahora ya eran pares y están teniendo una diferencia. Entonces Pablo dice, yo no voy con él. Bernabé agarra a este muchachito, Juan Marcos, y Pablo se va por otro lado con Silas. ¿Se acuerdan? Fueron a hacer el viaje. Pasaron los años. Pablo tenía un carácter bastante duro, bastante complicado. Quedaban algunas partículas de la vieja vida, digamos, ¿no? Pero Bernabé, que era hijo de consolación, lo agarró a Juan Marcos y dijo, no, este muchacho yo no lo pierdo, este vale la pena, y lo siguió. Pasaron los años, pasaron muchos años, y dice que Pablo ahora está preso. Y le escribe una carta a uno de sus discípulos, Timoteo, y en el versículo 4 vemos que dice, procura venir pronto a verme, Timoteo, le dice, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pasaron los años, él maduró y tuvo que aprender a perdonar. Tuvo que aprender a perdonar. Entonces, hermanos, tiene que haber madurez espiritual. No podemos ser evangelistas, evangelizadores si no tenemos madurez, si somos inmaduros, si nos estancamos con que en el año 1998 fulano de tal me hizo tal cosa. ¡Basta! Perdonemos. ¿Amén? Si hay alguien a quien tenés que perdonar en esta mañana y que todavía hay ahí una raíz de amargura, puede ser una linda oportunidad hoy para decirle, quiero perdonar en el nombre de Jesús y mandar un mensaje a ese hermano, amigo y decirle, che, dejemos la diferencia de lado, te perdono y ya está. ¿Amén? Qué lindo sería eso. Qué lindo sería. Y si pasó, después mandar un mensaje a alguien y contar el testimonio. Ahora, avanzamos. Fíjense, madurez ministerial y de carácter. No podemos ser inmaduros y estar en el ministerio, eso trae problemas, créeme. Discipulado y cuidado de la iglesia, ya falta muy poquito y vamos terminando. El discipulado. Si nosotros logramos entender que Mateo 28 puede ser aplicable a nuestra vida, créeme que no haría falta los eventos evangelísticos masivos. Mirá, el evangelista me va a tirar con algo y a mí que me encanta predicar. Pero lo que quiero decir es esto. Billy Graham decía, predicó a millones y millones de personas, ninguno de los que está acá le predicó a tanta gente como él. No pasó. Él le predicó a millones. Y él dijo, el evangelismo tiene que ser, el evangelio tiene que ser 95% discipulado y 5% evangelismo. ¡Wow! Billy Graham lo dijo, no lo dijo, no nadie. 95% discipulado. ¿Por qué? Por esto. Dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Multiplicación. Si yo tengo un discípulo y le enseño a caminar en la fe, lo acompaño, leo la palabra con él, oro con él, lo llevo a predicar, te digo esto, estás discipulando a alguien, ¿sabes a dónde lo tenés que llevar? A los hospitales a orar por los enfermos, a las plazas a predicar el evangelio, llevarlo a todo lugar, llevarlo, acompañarlo. ¿Sabes qué? Un día ese discípulo o discípula se va a bautizar y va a empezar a tener ministerio y va a ser usado por Dios y va a ganar a otros y eso van a ganar a otros. Y si nosotros entendemos que este también tiene que ser nuestro estilo de vida, nos vamos a multiplicar en nuestras iglesias, se van a llenar de personas que antes no conocían a Jesús, pero ahora le conocen y se entregan a Él. ¿Amén? Así que en el trabajo tenés que hacer discípulos, en la universidad tenés que hacer discípulos, en la secundaria, donde estés, hacé discípulos. ¿Amén? Multiplicación. Entonces Pablo lo entendía muy bien. Esto que te enseñé, Timoteo, ante muchos testigos, enseña a otros para que ellos le enseñen a otros. Multiplicación. Muy bien. Hasta acá vamos bien, ya estamos terminando. Discipulado y cuidado. Hay muchas cosas en la vida, en nuestra nueva identidad en Cristo, que nos desafían. Son pruebas, desiertos. Si empezamos a contar acá las pruebas que tuvo cada uno de ustedes en su caminar con Jesús, yo creo que no nos iríamos de acá por un largo rato. Porque cada uno tiene su historia, cada uno tiene victorias y derrotas que contar. Pero yo quiero decirte algo, que es lo que Dios puso en mi corazón que también comparta con vos. ¿Vos sabés lo que es
un epitafio? ¿El epitafio? Sí, algunos dicen sí, pero no, ni idea. El epitafio es la frase que ponen las personas para recordar a un difunto o una difunta, ¿no? Lo vemos mucho en los cementerios. Aquí yace los restos de... y recuerdan a tal persona. Pablo, este apóstol, en vida, antes de morir, yo creo que escribió su epitafio. Mirá, avanzó una plaquita más y vamos a ver simplemente una imagen. Ahí está, el epitafio, lo que decía, la plaquita. Él dijo en 2 de Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo quiero que cuando parta de esta vida, la gente me recuerde así. ¿Vos querés lo mismo para vos? ¿Cómo te van a recordar cuando ya no estés en este mundo? Te van a recordar como aquel que empezó muy bien y tenía buenos planes y era usado por el Señor y tenía cosas tremendas, pero después abandonó. O aquel que servía en el ministerio y tenía el llamado y sí, este va a ser pastor, líder, profeta, evangelista, pero después tiró la toalla. Yo quiero decirte algo, yo tuve muchas pruebas en mi vida. Personas que están acá presentes me acompañaron, acá está mi hermano, amigos, que me acompañaron en esos procesos difíciles que tuve. Fueron difíciles, pero te lo puedo asegurar. Caminé en valle de sombra y de muerte, caminé en valle de sombra y de muerte. Te voy a contar solamente, resumidamente, uno. Estoy bien de tiempo. Uno. En este año, en abril de este año, en terapia intensiva estaba mi esposa a punto de morir. Y del otro lado de una sala, mi hijo, recién nacido, partió a la presencia del Señor. ¿Sabes qué? Tenía ganas de tirar la toalla, no te voy a mentir. No te voy a mentir de que me la pasé cantando coritos, porque te mentiría. Fue un desierto, fueron pruebas, fueron noches de llorar, noches de lamentarnos con mi esposa. Pero ¿sabes qué? Dios, que no se le escapa absolutamente nada, nos habló, nos levantó, estábamos tirados, pero nos levantó, nos dio una palabra y con esa palabra nosotros pudimos avanzar. Y es la palabra que hoy te quiero decir, que aunque pierdas todo en esta vida, aunque pase la prueba más fuerte que puedas pasar, Dios siempre va a estar con vos. Y si tenés a Jesús, hermano y hermana evangelista, lo tenés todo y podés avanzar y tener victoria. A pesar de que hoy estés en un desierto, Dios te puede levantar, te va a usar y te va a llevar a lugares que vos ni te imaginás, porque te ama, porque Él te llamó. Hay una, seguramente no habrán escuchado este nombre, pero con esto voy a terminar, prometo que con esto termino. Cher Ami. ¿Alguien conoce a esta mensajera? Cher Ami. Significa el nombre, en francés, ¿sabes qué significa? Querido amigo. Ese es el nombre. Cher Ami. Dice que el 3 de octubre de 1918, en la Primera Guerra Mundial, Cher Ami fue liberada, era una paloma mensajera, fue liberada con un mensaje crucial atado a su pata que decía: estamos junto a la carretera paralelo 276, eran coordenadas. Nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo directamente sobre nosotros. Por el amor de Dios, deténganlo. Había 500 soldados que habían quedado atrapados en un lugar y nadie sabía el paradero de ellos. Y como los aliados pensaban que habían muerto, estaban bombardeando ese lugar. Habían soltado una paloma mensajera, pero los halcones de los alemanes se la habían comido, la habían matado. Mandaron a la segunda paloma mensajera y pasó lo mismo. Pero esta tercera la soltaron. Y dice que esta paloma, a pesar de ser alcanzada por una bala en el pecho que cruzó,
y también dice que perdió una pata, llegó con el mensaje al lugar que tenía que llegar ese mensaje. Y gracias a ese mensaje que mandó, llegó con esta paloma, 200 personas fueron salvadas y no perdieron la vida. Y esta paloma luego fue conmemorada con una de las medallas más altas que se le puede dar en el rango de lo que es el ejército. Después de una historia muy interesante. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque ustedes, nosotros, también somos palomas mensajeras, hermano. Que tenemos que ir a un mundo que nos dice, por favor, detengan al enemigo que me está destruyendo, me está matando, necesito ayuda. Y quiero decirte algo más. Cuando vayas camino a rescatar a esos que están siendo bombardeados y destruidos por el enemigo, a vos también el enemigo te va a tirar balas, te va a tirar dardos, te va a querer destruir. Pero ¿sabes qué? Nosotros no estamos del lado de cualquiera. Nosotros estamos del lado de aquel que hace 2025 años venció a la muerte misma, nos dio vida, nos dio victoria, y en la victoria que tenemos en Cristo Jesús nos podemos parar y derrotar a cualquier adversario. ¿Amén? Así que en esta mañana quiero invitarte a ponerte de pie antes de orar y seguir, pero quiero que cerremos este momento simplemente orando. No conozco tu vida, no conozco tu historia, no sé qué es lo que viviste, por dónde estuviste, no sé. Pero quiero decirte que si hoy estás acá, es porque tenías que escuchar esto. Dios te ama, Dios te va a levantar y te va a llevar a lugares que ni te imaginas. Quizás la estás pasando mal, quizás estás atravesando un desierto, pero Dios te va a sacar y te va a llevar en victoria, hermano, hermano. Así que cerrá tus ojos ahí. Y si hoy, en esta mañana, sentiste que Dios te habló y entendiste que esta palabra era para vos, solamente voy a pedirte que levantes tu mano ahí en el lugar donde estás. Yo quiero orar por vos. No voy a hacer pasar.